Laudato Si, el Evangelio de la Creación. ¿Por qué incluir en este documento dirigido a todas las personas de buena voluntad un capítulo referido a convicciones creyentes? El Papa Francisco no ignora que en el campo de la política y del pensamiento algunos rechazan la idea de un creador o la consideran irrelevante. Sin embargo, las religiones pueden ofrecer una gran riqueza para una ecología integral y para un desarrollo pleno de la humanidad. Sin embargo, la ciencia y la religión, que aportan diferentes aproximaciones a la realidad, pueden entrar en un diálogo intenso y productivo para ambas. Si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un único modo de interpretar y transformar la realidad. También es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, el arte y la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad. Si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de la ciencia y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, tampoco la religiosa, con su propio lenguaje. La Iglesia Católica está abierta al diálogo y eso le permite producir diversas síntesis entre la fe y la razón. Esta encíclica quiere mostrar desde el comienzo cómo las convicciones de la fe ofrecen a los cristianos y en parte también a otros creyentes grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos y hermanas más frágiles. Si el solo hecho de ser humanos mueve a las personas a cuidar el ambiente del cual forman parte, los cristianos en particular descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte de su fe. Por eso es un bien para la humanidad y para el mundo que los creyentes reconozcamos mejor los compromisos ecológicos. Relatos bíblicos acerca de la relación del ser humano con el mundo. En la primera narración de la obra creadora en el libro del Génesis, el plan de Dios incluye la creación de la humanidad. Luego de la creación del ser humano, se dice que Dios vio que todo lo que había hecho y era muy bueno. La Biblia enseña que cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios. Cada persona humana, que no es solamente algo, sino alguien, es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Qué maravillosa certeza es que la vida de cada persona no se pierde en un desesperante caos, en un mundo regido por la pura casualidad o por ciclos que se repiten sin sentido. El Creador puede decir a cada uno de nosotros: antes que te formaras en el seno de tu madre yo te conocía. Fuimos concebidos en el corazón de Dios y por eso cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, querida. Cada uno de nosotros es amado. Cada uno es necesario, necesaria. Los relatos de la creación en el Génesis contienen, en su lenguaje simbólico y narrativo, profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, no solo externamente, sino también dentro de nosotros. Esa ruptura es el pecado. La armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. Por eso es significativo que la armonía que vivía San Francisco de Asís con toda la criatura haya sido interpretada de como una sanación de aquella ruptura. Decía San Buenaventura que, por la reconciliación universal con todas las criaturas, de algún modo Francisco retornaba al estado de inocencia primitiva. No somos Dios,
La tierra nos precede y nos ha sido dada. El hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra se deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas. Tenemos que recordar que nos invita a labrar y cuidar el jardín del mundo. Labrar significa cultivar, arar, trabajar. Cuidar significa proteger, custodiar, perseverar, guardar, vigilar. Esto implica una relación de reciprocidad responsable. Tiene el deber de protegerla y de garantizar la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras. A la vez que podemos hacer un uso responsable de las cosas, estamos llamados a reconocer que los demás seres vivos tienen un valor propio ante Dios y, por su simple existencia, lo bendicen y le dan gloria, porque el Señor se regocija en sus obras. El Catecismo cuestiona de manera muy directa e insistente lo que sería un antropocentrismo, concepción filosófica que considera al ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. Toda criatura posee su bondad y su perfección propia. Las distintas criaturas reflejan, cada una a su manera, un rayo de la sabiduría y de la bondad infinita de Dios. Por eso, el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas. Si respetamos toda la creación, la naturaleza, los animales, la conversación de Dios con Caín, donde Dios le pregunta por su hermano, ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín responde que no lo sabe y Dios le insiste, ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. El descuido en el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el vecino, hacia el cual tengo el deber de cuidarlo y de la custodia, destruye mi relación interior conmigo mismo, con los demás, con Dios y con la tierra. Cuando todas estas relaciones son descuidadas, cuando la justicia ya no habita en la tierra, la Biblia nos dice que toda la vida está en peligro. En estos relatos tan antiguos ya estaba contenida una convicción actual que todo está relacionado y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. Aunque la maldad se extendía sobre la faz de la tierra, Dios, a través de Noé, que todavía se conservaba íntegro y justo, decidió abrir un camino de salvación. Así dio a la humanidad la posibilidad de un nuevo comienzo. Basta un hombre bueno para que haya esperanza. Para la tradición judío-cristiana, decir creación es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado. La creación solo puede ser entendida como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal. Así se nos indica que el mundo procedió de una decisión, no del caos o de la casualidad, lo cual lo enaltece todavía más. La creación es del orden del amor. El amor de Dios es el móvil fundamental de todo lo creado. El pensamiento judío-cristiano desmitificó la naturaleza sin dejar de admirarla por su esplendor y su inmensidad. Ya no le atribuyó un carácter divino. De esa manera se destaca todavía más nuestro compromiso ante ella, cultivar sus propias capacidades para proteger y desarrollar sus potencialidades. Dios nos otorgó capacidades e inteligencia para el cuidado de la creación. En este universo hay innumerables formas de relación y participación. Esto lleva a pensar en la trascendencia de Dios. La fe nos permite interpretar el sentido y la belleza misteriosa de lo que acontece. La libertad humana puede hacer su aporte hacia una evolución positiva, pero también puede agregar nuevos males, nuevas causas de sufrimiento y verdaderos retrocesos. La acción de la Iglesia intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza y debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo. Dios quiere actuar
con nosotros y contar con nuestra cooperación. Todos los seres vivos son necesarios y deben ser considerados. Cuando se propone una visión de la naturaleza únicamente como objeto de provecho y de interés, esto también tiene serias consecuencias en la sociedad, inmensas desigualdades, injusticias y violencia para la mayoría de la humanidad. Jesús propone justicia, fraternidad, paz. El que quiera ser grande, sea el servidor. El ser humano, dotado de inteligencia y de amor y atraído por la plenitud de Cristo, está llamado a reconducir todas las criaturas a su Creador. El ser humano es imagen de Dios. Cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. Todo el universo expresa el amor de Dios, de su gran, desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. La historia de la propia amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio geográfico que se convierte en un signo personalísimo. Cada uno de nosotros guarda en la memoria lugares cuyo recuerdo le hace mucho bien: montañas, el campo, el arroyo a beber, o quien jugaba en una plaza de su barrio. Cuando vuelve a esos lugares se siente llamado a recuperar su propia identidad. Dios ha escrito un libro precioso, cuyas letras son las múltiples de criaturas presentes en el universo. Ninguna criatura queda fuera de esta manifestación de Dios. Percibir a cada criatura cantando el himno de su existencia es vivir gozosamente en el amor de Dios y en la esperanza. Esta contemplación de lo creado nos permite descubrir a través de cada cosa alguna enseñanza de Dios. Nos quiere transmitir, porque para el creyente contemplar lo creado es también escuchar un mensaje. Junto a la revelación contenida en las Sagradas Escrituras se da una manifestación divina también cuando brilla el sol y cuando cae la noche. Nos autoexpresamos al expresar el mundo. El conjunto del universo muestra mejor la inagotable riqueza de Dios. Santo Tomás de Aquino remarcaba sabiamente que la multiplicidad y la variedad proviene de la intención del primer agente, que quiso que lo que falta a cada cosa para representar la bondad divina fuera suplido por las otras, porque su bondad no puede ser representada convenientemente por una sola criatura. Necesitamos captar la variedad de las cosas en sus múltiples relaciones. Así se entiende mejor la importancia y el sentido de cualquier criatura si se la contempla en el conjunto del proyecto de Dios. Ninguna criatura se basta a sí misma, que no existen sino en dependencia unas de otras, para complementarse y servirse mutuamente. Cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios que hay en todo lo que existe, el corazón experimenta el deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas y junto con ellas, como se expresa en el precioso himno de San Francisco de Asís. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas. ¿Cuántas veces hemos experimentado la naturaleza y la presencia de Dios? Esta presencia estimula en nosotros el desarrollo de las virtudes ecológicas. Cuando decimos esto, no olvidamos que también existe una distancia infinita, que las cosas de este mundo no poseen la plenitud de Dios. Siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Esto no significa igualar a todos los seres vivos y quitarle al ser humano ese valor peculiar que implica al mismo tiempo una tremenda responsabilidad. Tampoco supone una divinización de la tierra. Debe preocuparnos que otros seres vivos no sean tratados irresponsablemente, pero especialmente deberían exasperarnos las enormes inequidades que existen entre nosotros, porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros. Dejamos de advertir que algunos se arrastran en una degradante miseria sin posibilidades reales de superación, mientras otros ni siquiera saben qué hacer con lo que poseen, ostentan vanidosamente una supuesta superioridad
y dejan tras sí un nivel de desperdicio que sería imposible generalizar sin destrozar el planeta. Seguimos admitiendo en la práctica que unos se sienten más humanos que otros, como si hubieran nacido con mayores derechos. No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión o preocupación por los seres humanos. Se lucha contra el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero hay indiferencia ante la trata de personas. Se desentiende de los pobres o se empeña en destruir a otro ser humano que le desagrada. Por eso se requiere una preocupación por el ambiente unida al amor sincero hacia los seres humanos y a un constante compromiso ante los problemas de la sociedad. Nada ni nadie está excluido de esa fraternidad. Paz, justicia y conservación de la creación, temas absolutamente ligados que no podrían apartarse para ser tratados individualmente, so pena de caer nuevamente en el reduccionismo, entrelazando por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno cariño. Hoy, creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Para los creyentes, esto se convierte en una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios creó el mundo para todos. Por lo tanto, todo planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más postergados. El principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes y, por eso, el derecho universal a su uso es una regla de oro del comportamiento social y el primer principio de todo ordenamiento ético-social. San Juan Pablo II recordó con mucho énfasis esta doctrina diciendo que Dios ha creado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Son palabras fuertes. Remarcó que no sería verdaderamente digno del hombre un tipo de desarrollo que no respetara o promoviera los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. Con toda claridad explicó que la Iglesia defiende, sí, el legítimo derecho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social para que los bienes sirvan destinación general a la que Dios les ha dado. Por lo tanto, afirmó que no es conforme con el designio de Dios usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan solo a unos pocos. Esto cuestiona seriamente los hábitos injustos de una parte de la humanidad. El rico y el pobre tienen igual dignidad porque a los dos los hizo el Señor. Consecuencias prácticas: derecho natural a poseer un lote de tierra donde se pueda establecer su hogar, trabajar para la subsistencia de su familia y tener seguridad existencial. Además del título de propiedad, debe contar con medios de educación, seguros y todo lo que le permita vivir dignamente. El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Jesús asume la fe bíblica en el Dios creador y destaca un dato fundamental: Dios es Padre. Invitaba a reconocer la relación paterna que Dios tiene con todas las criaturas y le recordaba con una conmovedora ternura cómo cada una de ellas es importante a sus ojos. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas, pues bien, ninguno de ellos está olvidado ante Dios. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y no tienen graneros, pero el Padre Celestial las alimenta. El Señor podía invitar a otros a estar atentos a la belleza que hay en el mundo, porque Él mismo estaba en contacto permanente con la naturaleza y le prestaba una atención llena de cariño y asombro. Levantad los ojos y mirad los campos, que ya están listos para la cosecha. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en un campo. Es más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace un árbol. Jesús vivía en armonía plena con la creación. Jesús trabajaba con sus manos, tomando contacto cotidiano con la materia creada por Dios para darle forma con su habilidad de artesano. Así santificó el trabajo y le otorgó un peculiar valor para nuestra maduración.
Para la comprensión cristiana de la realidad, el destino de toda la creación pasa por el misterio de Cristo, que está presente desde el origen de todas las cosas. El prólogo del Evangelio de Juan muestra la actividad creadora de Cristo como palabra divina, Logos. Todo fue creado por Él y para Él. Pero este prólogo sorprende por su afirmación de que esta palabra se hizo carne. Una palabra de la Trinidad se insertó en el cosmos creado, corriendo su suerte con él hasta la cruz, desde el inicio del mundo, pero de modo peculiar a partir de la encarnación. El misterio de Cristo opera de manera oculta en el conjunto de la realidad natural, sin, por ello, afectar su autonomía. El Nuevo Testamento también muestra a Jesús como resucitado y glorioso, presente en toda la creación con su señorío universal. Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existía en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Esto nos proyecta al final de los tiempos, cuando el Hijo entregue al Padre todas las cosas y Dios sea todo en todos. De este modo, las criaturas de este mundo ya no se nos presentan como una realidad meramente natural, porque el resucitado las envuelve misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud. Las mismas flores del campo y las aves que él contempló, admiró con sus ojos humanos, ahora están llenas de su presencia luminosa.